esta hora estamos en línea directa con Pedro Donoso. Él es analista político, comunicador político, que ha estado siempre presente en estas lides electorales de los últimos años en el país y es un permanente opinador respecto del tema. Pedro Donoso, bienvenido a Ecuador Radio. Le saluda Freddy Paredes. Buenos días. Gracias, Freddy, por la invitación. Atento a sus preguntas. Muchas gracias. Pedro, empecemos esta entrevista desde lo que nos ha planteado Juan Carlos en la nota que marcó el preámbulo de la misma, y es el trabajo que está haciendo ahora mismo el Comité Nacional de Debate. Recuerdo que antes de que se plantee el debate de la primera vuelta electoral, también hablamos sobre el tema contigo respecto de cuál debería ser el formato, qué temas debería tener, qué ingredientes debería incluir este debate para que se llame propiamente tal y a la vez que permita confrontar la idea, en este caso ya no de 16 sino de 2, le dé una visión bastante clara al ciudadano, al elector, de por dónde puede él o ella imprimir su voluntad para llevar a la presidencia a la una o a la otra opción. ¿Cuál es tu criterio, Pedro? Pero creo que, digamos, se simplifica todo, ¿no? Evidentemente ya no tener 16 candidatos simplifican la dinámica. Evidentemente tener un careo, ¿no es cierto?, va a generar o podría generar una profundización, digamos, en la lógica del debate. Lo que sí es altamente probable es que la coyuntura sea el gran protagonista, es decir, independientemente de las temáticas que determine el comité de debates, es altamente probable que veamos discusiones, por ejemplo, de la concesión al Campo Sacha, del tema de Petronovoa, del tema finalmente ley de comunicación, del tema finalmente de los procesos en contra de militantes de la Revolución Ciudadana, por ejemplo. El tema de la dolarización. El tema de la dolarización, es decir, digamos, ya un debate en segunda vuelta, independientemente de cuáles sean las temáticas, empieza a ser mucho más coyuntural y más contextual, digamos, ¿no? Se profundiza mucho más y ahí quizás la dinámica o el análisis sobre la dinámica debería ser distinto a lo que fue el análisis, digamos, del debate en primera vuelta, ¿no? Es decir, ya quizás ahí no conviene tanto la intervención participativa, como teóricamente yo había sostenido, del moderador. El moderador ahí sí puede ser de una u otra manera quien simplemente administra el diálogo, digamos, ¿no? Porque ya es un careo. Ahora, no deja de ser menos cierto que, por ejemplo, tener un fact-checkeo en vivo sería mucho más interesante y mucho más viable porque ya tienes la discusión solo de dos actores finalmente, ¿no? Entonces, ese podría ser, por ejemplo, un ingrediente distinto al que fue finalmente en primera vuelta, en donde hubo un fact-checkeo, por ejemplo, de un medio de comunicación, digamos, privado, pero se dificultaba mucho porque evidentemente era demasiada información. Claro que sí. Ahora, y retrotrayéndonos en el tiempo y un poco contándoles a los jóvenes que nos escuchan, podríamos plantear o imaginarnos un debate presidencial como el que hubo de manera voluntaria, entonces no obligatoria, entre León Febres Cordero y Rodrigo Borja Ceballos en los años 80, por ejemplo. Para quienes que nos escuchan recordarán cómo se dio ese debate, y para quienes tienen menos edad que el tiempo en el que se realizó ese debate, pues ahora mismo podríamos recordar algunas particularidades de las que tuvo. No sé, Pedro, si tú quieres analizar algunos de los ingredientes de ese debate. Pero Fred, yo no me iría tan lejos, digamos. Creo que va a ser muy similar, evidentemente con distintas características como las que he planteado, que va a ser mucho más coyunturalizado, al debate de Luisa González-Daniel Noboa, digamos, ¿no? Al que ya hubo, ¿no es cierto?, en el 2023. Creo que tendrá más de ese tinte, digamos, ¿no? Yo creería finalmente que la confrontación podría venir de la mano de la candidata de la Revolución Ciudadana y la defensa, digamos, de parte del presidente candidato. O sea, ese es el gran ingrediente distinto. Es decir, el presidente candidato ahora no es un candidato, digamos, simple, sino que tiene que defender finalmente una gestión que está transversalizada por cosas que no puede controlar, como por ejemplo, digamos, la naturaleza. Entonces tendrá que finalmente rendir cuentas. Este debate va a ser más una lógica de rendición de cuentas del presidente candidato y una lógica de, digamos, una tarima quizás más de interpelación de la candidata opositora, ¿no? Claro, yo en la forma les veo más bien sentados frente a frente, como estuvieron en su momento León Febres Cordero y Rodrigo Borja Ceballos, mediados por una
mesa donde puedan asentar sus documentos de apoyo y pueda existir efectivamente un careo en el que la participación del moderador o moderadora sea realmente limitado a marcar tiempos, a cambiar de tema, qué sé yo, pero que se dé efectivamente un careo, una confrontación de ideas entre los dos finalistas para el balotaje. Sin cigarrillos, pero no. Sin cigarrillos, claro. Recordemos que fumaba León Febres Cordero en el estudio, así es. Increíble. Yo creería que, digamos, el formato que más conviene, digamos, a una de las candidaturas, en este caso la del presidente candidato, no sería una posición, digamos, en la producción cara a cara. Yo creo que creería, esto evidentemente tengo que definirlo el comité de debates, pero creería que va a ser, digamos, muy similar a lo que fue el 2023, es decir, los candidatos frente a una cámara y no, digamos, en una lógica de careo, porque esto no le conviene al presidente candidato que tiene que defenderse finalmente y esa estética, ¿no es cierto?, o ese simbolismo, esa simbología, creería que no sería aceptado por una de las candidaturas, que hemos visto además que tiene bastante peso dentro de las discusiones y de las decisiones que toma el Consejo Nacional Electoral y el comité de debate. Es que quizá el que se siente en el banquillo de los acusados no solamente tenga que ser el presidente candidato que viene ostentando el poder un año y medio y que tiene que defender esa gestión. Porque si bien Luisa González no ha llegado al poder, la Revolución Ciudadana, que es la organización política que la auspicia, su organización política, sí ha detentado el poder y por una década, nada más y nada menos. De manera que sin necesidad, sin tener que regresar en la historia, hay un camino labrado por esta organización política que pudo así haber sido buena o mala de acuerdo con la lectura de los ecuatorianos y que también puede ser sujeta de escrutinio. No, absolutamente, digamos, pero creo que es más coyuntural el tema, ¿no? Es decir, evidentemente la coyuntura inmediata yo creo que va a ser más protagonista que la lógica de recordar. Seguramente. Estuvo en el poder, ¿no? Sin embargo, digamos, claro, hay cosas que son fundamentales en la discusión, como usted muy bien lo señalaba, digamos, es decir, la dolarización evidentemente va a ser un actor, digamos, presente. Ahí la gran discusión es quién lo trae a colación. Si el candidato presidente para atacar, digamos, a la ERC o si Luisa González para defenderse. Y ahí viene un poco, yo creo que el gran secreto de los debates, ¿no es cierto? Y el gran secreto de los debates es que tú como candidato puedas desmitificar los mitos que han montado alrededor de tu candidatura. Y claro, no solo de tu candidatura, como usted muy bien lo dice, sino de tus 10 años de gestión en el caso de la ERC y del año y medio, digamos, de gestión en el caso de Noboa. Claro que sí, y eso es fundamental porque va a abonar a la comprensión, digamos, un poco más profunda de los ciudadanos, porque tratándose de un debate presidencial por la trascendencia que tiene y más aún por su difusión en cadena nacional de radio y televisión, sin lugar a dudas va a tener una alta sintonía. Juan Carlos me acaba de pasar una polla recordándome que el debate fue el 29 de abril de 1984, al que me referí como referencia, entre Febres Cordero y Rodrigo Borja Ceballos. Dicho sea de paso, se le atribuyó el triunfo a Febres Cordero en el año 84 a raíz de ese debate con una frase que, si no me equivoco, decía: míreme a los ojos, cuando le increpaba Febres Cordero a Rodrigo Borja, y Rodrigo Borja pues agachaba la cabeza o fijaba su atención en los documentos, y Febres Cordero entonces le dijo: míreme a los ojos, y se atribuyó por entonces a esa frase y al desempeño de cada uno de los candidatos el triunfo de Febres Cordero en el año 1984, Pedro. Y además, digamos, yo creo que ese debate con una representación de los clivajes que siguen vivos en el Ecuador, ¿no es cierto?, que son los clivajes sierra-costa, ¿no? Izquierda-derecha, sierra-costa. Izquierda-derecha, sierra-costa, pero además mucho más marcado en ese entonces, ¿no es cierto?, y con mucha más claridad. Hoy también tenemos candidatos sierra-costa, a pesar de que los dos son, digamos, se puede decir así, de origen costeño, pero claro, finalmente los resultados de la primera vuelta te determinan que Noboa, claro, es un candidato mucho más sostenido por la sierra, ¿no es cierto?, y la candidata González, como ha sido característica del ERC, una candidata más sostenido, digamos, por la votación de la costa. Pero ese clivaje sigue vivo de todas maneras, ¿no?
Quizás el clivaje también ideológico podríamos nosotros determinar, aunque es muy difícil determinar la identidad ideológica de Noboa, ¿no es cierto? Pero también hay esos clivajes que juegan. Ahora, creo que lo importante sí, evidentemente, es el desarrollo del debate, pero como es un hecho político, el hecho político hay que analizarlo en el antes, en el durante y en el después. Ajá. Y el antes es muy importante también, porque no solo es el debate en sí mismo, sino en calidad de qué llega Noboa a debatir. ¿De presidente candidato? ¿Solo de candidato? ¿Va a pedir licencia? ¿Qué es lo que va a pasar después del pronunciamiento de la Corte Constitucional? A lo mejor no tiene que pedir licencia porque te hago notar a ti y a los amigos que nos escuchen que está fuera del periodo oficial de campaña, exactamente un día antes de que empiece el periodo oficial. Que el Consejo Nacional Electoral nos deberá explicar por qué, ¿no? Evidentemente es una locura, no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? El debate es parte de la campaña. Bueno, se ha dicho por parte de varios sectores que el debate propiamente dicho no es un acto de campaña y que nos llama la atención de que esté por fuera del periodo oficial de campaña. Esto es controversial, hay opiniones que opinan en contrario, piensan en contrario a esto. Evidentemente no es un acto de campaña, pero está dentro de la campaña porque está dentro del proceso eleccionario, digamos, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahí hay que preguntar por qué finalmente, ¿no? ¿Este calendario beneficia o no beneficia, digamos, a Noboa? Y ahí viene la pregunta que siempre, por lo menos nosotros desde ICARE nos hacemos, es cómo de una u otra manera la institucionalidad sigue beneficiando, digamos, a Noboa, ¿no? Son las 8 de la mañana con 48 minutos para quienes se incorporan a nuestra audiencia. Estamos conversando con Pedro Donoso, él es analista, comunicador político. Estamos analizando la planificación, la estructuración del debate para la segunda vuelta electoral, que es obligatorio para los finalistas al balotaje, Luisa González y el candidato presidente Daniel Noboa. Avancemos un poco en los pocos minutos que nos quedan, Pedro. ¿Cómo miras tú la actuación de la candidata Luisa González y del candidato presidente Daniel Noboa en este periodo que, si bien no es un periodo oficial de campaña, todos sabemos que siguen haciendo campaña de lado y lado? No, absolutamente, digamos. Yo creo que ahí hay dos lecturas. La primera, digamos, una Luisa González con una agenda internacional que puede tener algún sentido, ¿no? Es decir, otra vez, digamos, posicionarse como una estadista, como la persona que va a gobernar, digamos, tomándose fotos con Lula, digamos, en el recibimiento de mandato del presidente del Uruguay. Es decir, digamos, tiene una agenda como más internacional en esta lógica de plantearse como una mandataria, ¿no es cierto? Que me parece que es bastante sorprendente porque de una u otra manera estás abandonando, digamos, el territorio en donde tienes que disputar, ¿no es cierto? Y un Noboa, ¿no es cierto?, con una campaña muy, muy profunda, aprovechando la coyuntura de las inundaciones, ¿no es cierto?, y de lo que pasa en la costa, profundizando, digamos, e intentando, digamos, ocupar un espacio dentro de la costa, y ahí vamos viendo, ¿no es cierto?, cómo se empiezan a disputar estos espacios electorales, ¿no? Quizá porque el candidato presidente sí tiene que ofrecer y sí tiene que hacer por los damnificados de las inundaciones, no así la candidata Luisa González, que no está en el poder, más allá de que gobiernos locales de la Revolución Ciudadana sí puedan hacer lo suyo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Sin embargo, creo que finalmente la campaña no es solo qué es lo que yo puedo hacer o la obligación que tiene el presidente de la República como presidente candidato de tener que atender esos territorios, pero de una u otra manera sí estar, digamos, más presente en el territorio, digamos, ¿no? En el Ecuador. Creo que esa agenda lo aprovecha, digamos, cuando inicia este proceso eleccionario, cuando no está tan cercano finalmente al 13 de abril, porque además también hay que recordar que son 2 meses larguísimos, ¿no? Es decir, en el proceso eleccionario 2 meses, 1 mes y medio, un mes son una eternidad, absolutamente, en donde además se puede cometer muchos más errores, digamos, ¿no? Entonces, creo que eso es un poco el tinte de una campaña que igual empezó, pero tampoco termina de despegar, ¿no? De acuerdo. ¿Qué es lo que ha hecho bien a su juicio Luisa González, lo que ha hecho bien Daniel Noboa y lo que han hecho mal ambos candidatos? Yo creo que me es más fácil identificar los errores de campaña, ¿no? Perfecto. Es decir, por ejemplo, esta lógica de otra vez poner en discusión el tema de la ley de comunicación, un error profundo de la Revolución Ciudadana, ¿no es cierto? Porque además le empieza a dar la razón o le empieza a dar, digamos, argumentos finalmente para que Noboa pueda posicionar el framing de, digamos, se viene una ley de comunicación, etcétera, errores de los asambleístas electos, que además, como hay un desorden de la vocería en la Revolución Ciudadana, todo el mundo es vocero y es muy difícil controlar aquello, ¿no? Y los errores, evidentemente, también de Noboa, y quizás no de él, bueno, en cierta parte sí, de esta lógica de otra vez abrir la brecha costa-sierra, digamos, ¿no? Es decir, creo que eso es uno de los
de los errores más complejos y graves. Y otra cosa que me llamó mucho la atención también del gobierno es el tema de la concesión del campo Sacha. Es decir, independientemente de cuál sea el tema, ¿no es cierto? Si le electoralizamos, si se puede decir así, ¿no es cierto? Creo que es un riesgo hacerlo en este proceso eleccionario. Es decir, no entiendo cuál era el apuro finalmente, ¿no? Es decir, no sé si están determinando que después de las elecciones va a ser más difícil concesionar, que no van a ganar las elecciones, etcétera, pero claro, sí te da como muchísimo ruido, ¿no es cierto? Y eso te impide, si bien no creo que es un tema que afecta al electorado de a pie, ¿no es cierto? Creo que es un tema que sí te pone a negociar, es decir, es mucho más fácil, digamos, que la CONAIE, por ejemplo, se oponga al tema del campo Sache porque tiene un concepto ideológico detrás, ¿no es cierto? Privatización, concesión, como quieran llamarlo, pero claro, sí mueve el tablero electoral. Entonces, sí, ese me parece que es un error, digamos, grave de parte del gobierno. De ahí en más el trabajo en redes sociales, no sé si tú lo sigues, el candidato a presidente sigue haciendo campaña en redes sociales, ese ha sido su fuerte, o ha cambiado o ha bajado el porcentaje de campaña digital por una campaña más presencial, aprovechando la coyuntura de las inundaciones y las necesidades ciudadanas por efecto de las lluvias. Y lo mismo en el caso de Luisa González, ¿sigue apoyándose en redes sociales o tú ves que ha bajado un poco ese nivel y ha subido otro? En el caso de Luisa González, una suerte de diplomacia anticipada, si tú quieres. Digamos, lamentablemente no tengo la métrica, me gustaría hablarlo con cifras, sin embargo creo que no es contradictorio, es decir, no son... Claro, todo lo que tú puedes hacer en territorio lo subes a redes. Así y ya es. está, ¿no? Entonces, lo que sí he visto evidentemente es que el presidente candidato está mucho más en territorio y yo creo que lo que usted plantea, digamos, es lo correcto, que es finalmente la coyuntura de las inundaciones, ¿no? Es decir, hay una coyuntura de inundaciones en el sector poblacional en el que él tiene que estar más presente para aumentar, digamos, votación, por lo tanto está más presente y eso finalmente se traslada, se extrapola a redes sociales, es decir, no es contradictorio. Lo mismo, digamos, la revolución ciudadana, ¿no es cierto? Pero ahí la lógica no es lo que yo hago en redes sociales, sino lo que dicen o los mitos que se generan, digamos, en estas plataformas, ¿no? Entonces ahí creo que de una u otra manera le ha sido mucho más fácil al gobierno el poder crear estos framings anti-dolarización, digamos, libertad de comunicación, etcétera, que sí le da una ventaja, sobre todo, diría yo, finalmente, en la percepción de clase media, ¿no? Claro, la consulta no era partiendo de una afirmación de que son excluyentes las redes sociales con el contacto directo, sino en el caso, por ejemplo, del candidato presidente que siempre privilegió la campaña digital y no era tan activo en el contacto vis a vis con los ciudadanos, por ejemplo, y en el caso de Luisa González también, que abandonó el territorio de disputa electoral y se fue a hacer una diplomacia anticipada. Sabemos que no son excluyentes sino coincidentes los esfuerzos que se hagan tanto en el área digital como en el vis a vis con los ciudadanos. No, totalmente, porque además muchas veces se cree, ¿no es cierto?, que la red social es un mundo, digamos, ¿no es cierto?, alejado del resto, y no, finalmente, ¿no? Es decir, esto también tiene que verse como una visión sistémica. Las redes sociales son importantes, pero no son lo más importante y no son lo único, ¿no? Entonces, tiene que estar interconectado lo que yo hago finalmente en tierra, en territorio, digamos, elevarlo, si se puede decir así, a redes sociales, y también finalmente una lógica de presencia mediática, ¿no? Ese es como el tridente, diría yo, de la presencia político-electoral. Claro que sí. Seguiremos midiendo el trabajo que hacen en materia electoral cada uno de los candidatos al balotaje, que van al balotaje, Luisa González y Daniel Noboa. Por hoy queremos agradecer a Pedro Donoso, analista, comunicador político, por sus opiniones, por el análisis que aportan a entender de mejor manera cómo se está moviendo cada uno de los candidatos. Pedro, muchas gracias por habernos atendido. No, gracias por la invitación. Un buen día.